Bien, Dios nos bendiga en el día de hoy. Es motivo de una tarea que debo de entregar. Yo debo de presentar a mi esposo, Raúl Ordóñez, que estamos en la iglesia en La Puerta. Doy gracias a Dios por su vida, así como doy gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Bien, el pasaje que hoy estaremos meditando se encuentra en el libro de Oseas. Este profeta Oseas que yo he escogido para tal efecto es Oseas capítulo 14, del versículo 1 al versículo 9, que es el final. Leeré el pasaje. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad en vosotros vuestras palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, y nunca más diremos que la obra de nuestras manos. Dioses son dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio, extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, y yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán con ellos. Oremos. Padre eterno, lleno de bondad y de misericordia, en esta hora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, que podemos ser, Señor, transformados a esa imagen tuya, Dios. Permite que tu palabra traspase aquellos impedimentos que aún nosotros mismos podemos poner. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de la alabanza, en medio de tu palabra, Señor, y nos llene de vida, que venga vida a nuestra vida a través de tu palabra, porque en ella encontramos, Señor, palabras de vida eterna. Damos la honra y la gloria a ti, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, este libro de Oseas es un libro que encabeza la lista de los profetas menores, porque si ustedes se fijan, Oseas es el primero, ¿verdad? Ya después vienen todos los demás profetas menores. Que habíamos comentado en algún momento que no se llaman menores porque estén chaparritos, ¿verdad? Sino por su contenido del mismo libro. Así es de que nosotros podemos ver que esta palabra del profeta Oseas, a través de varios siglos, su mensaje sigue siendo una palabra viva y una palabra eficaz para cada uno de nosotros. Y podemos ver en el versículo 4, donde dice: porque mi ira se apartó de ellos. En otras versiones dice: porque mi furor se habrá apartado de ellos. Yo quiero hacer una pregunta, una interrogante. ¿Estas palabras serán también para nosotros? Ahora
trataremos de conocer qué es lo que sucedía en el tiempo del profeta Oseas. ¿Qué es lo que pasaba en el pueblo de Israel? El Señor le manda y levanta una acusación sobre este pueblo. Lo acusa de ser un pueblo idólatra. Dice, se lastiman entre sí, no hay amor. Los sacerdotes, estábamos viendo que en el libro de Miqueas, los sacerdotes, si les pagaban, si les daban dinero, hacían lo que tenían que hacer. Pero ahora vemos que en Oseas ni siquiera con eso. Los sacerdotes se habían olvidado de su tarea. ¿Y cuál era su tarea? Justamente enseñar la ley de Dios. Ellos eran tan corruptos como el pueblo de Israel. En cierto sentido, eran los responsables de lo que había sucedido con el pueblo de Israel. En cierto sentido, ellos eran responsables de la infidelidad del pueblo de Israel. La fe de Israel se fundamentaba en las experiencias redentoras de Éxodo. Esa era su fe. El pueblo de Israel había conocido a ese Dios maravilloso que los había escuchado cuando ellos estaban de esclavos y levantaron su clamor, y el Dios poderoso los sacó verdaderamente con poder. Los sacó de la esclavitud. En eso ellos empezaron a conocer quién era ese Dios lleno de amor para su pueblo. Pero ese conocimiento, esa fe que ellos habían adquirido a través de todo ese tiempo, verdaderamente que se había degenerado hasta convertirse en cualquier otro culto a la fertilidad. Por lo cual ellos, en vez de agradecer a ese Dios que los sacó de la esclavitud, ellos agradecían al Dios Baal por toda la cosecha que habían tenido. Cuando nosotros tenemos que recordar que el pueblo de Israel, una de sus fiestas era la fiesta de la cosecha, en donde ellos agradecían, ¿verdad?, que Dios les había regalado ese sol, esa lluvia a su tiempo para que la cosecha fuera próspera y en abundante. Sin embargo, en este tiempo de nuestro profeta Oseas, el pueblo le daba igual dar gracias a Dios, le daba igual dar gracias a Baal como dar gracias a cualquier otro. Tan terribles estaban las cosas así con el profeta Oseas. Yo cuando estaba haciendo este sermón también las tripas se me hacían nudo. Digo, Señor, si a mí se me hace nudo, pues ver a este pueblo, ¿verdad?, que cayó cuando Él supo de ti. ¿Cómo no estarás tú molesto con Él por darle la honra y la gloria a un ídolo que a ti, que eres un Dios vivo, un Dios de amor, lleno de gracia y de perdón? Los israelitas ejecutaban orgías rituales, orgías cananeas, ¿verdad?, dando voces como estaban en ese tiempo. Recordarán ustedes el pasaje del profeta Elías, que los 50 profetas, ¿verdad?, 450 profetas se estaban golpeando y se cortaban y hacían cosas, ¿verdad?, de tal forma que ellos querían clamar a su Dios Baal, y todavía el profeta Elías le decía, sí, grítenle, grítenle, seguro que ha de estar durmiendo. Grítenle más porque no les escuchan. Y estos profetas se cortaban y se cortaban todo el cuerpo, tratando de que ese Dios Baal pusiera lumbre sobre el holocausto que estaba listo. Así estaban tan equivocados el pueblo de Israel. Y Oseas, en su expresión del capítulo 13, versículo 2, dice, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices
acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen a los becerros. Qué cosa tan tremenda que ellos, en estos ídolos que se hicieron, el hombre envía besos a los becerros, a una figura inerte, a una figura que no tiene vida. Así muestra ese grande abismo que había entre el pueblo de Israel, que había caído con el Dios con el cual había hecho un pacto. Los ricos abusaban de su poder, quitando los bienes a las viudas, y no les bastaba con quitar el bien a la viuda, sino que todavía los vendían. Los vendían en el mercado. Qué terrible como estaba la situación en este tiempo. Reinaba la injusticia. Y el inicio del profeta Oseas es con el rey Jeroboam II. Este es su entorno. Este rey fue respetado, este rey fue reconocido, precisamente no tanto porque había recuperado todos los terrenos que había perdido el reino del norte, sino que también había ganado otros para él, para su terreno, para su reinado. Por eso fue un hombre en su momento respetado y en su momento había sido muy conocido. Por lo tanto, cuando la persona tiene poder, cuando la persona tiene dinero, cuando la persona dice, yo puedo, reina la autosuficiencia. Ni siquiera se acuerda de quién es el que le dio todo lo que tiene. Y así sucedía en ese tiempo con el rey Jeroboam. Aquel que con brazo poderoso le sacó de la esclavitud. Era idólatra, infiel, rebelde, mentiroso. Dice su palabra que había sangre por sangre, quiere decir que había muchos asesinatos y que había maldad y violencia. ¿Esto que les digo se parece a lo que hay en nuestra sociedad actualmente? Sí. Por supuesto, claro que sí. También hay en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios se hace presente en la vida del pecador, de tal forma que nos hace a nosotros reconocer y confesar nuestra carga de pecado, nuestra tristeza al no encontrar la salida. Yo creo que muchas veces hemos dicho, ¿por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué, Señor, me llueve y todavía no me seco y me vuelve a llover, verdad? Nos llueve sobre mojado. ¿Por qué busco una situación y no puedo salir? ¿Por qué no me rinde, Señor, lo que yo tengo de dinero? ¿Por qué aparte de que no me rinde, mis hijos se enferman? Esta situación nos hace sentir que necesitamos encontrar una solución y no la encontramos. Pero Oseas insiste en su pueblo, en que su pueblo tiene que arrepentirse, su pueblo tiene que reconocer que este pecador, y le dice, vuelve, oh Israel. Estas palabras son en el tiempo y en los días en que sucede la caída del reino del norte. La nación ha caído, pero el pueblo todavía puede acercarse al Señor. El pueblo necesitaba confesar su pecado y decir, quita toda iniquidad. Tenía que reconocer que era un pueblo pecador. En el momento que el Espíritu Santo toca nuestra vida, nos redarguye nuestro ser. Estamos entonces dispuestos a reconocer que somos pecadores y decirles como lo hiciera el pueblo de Israel, quita el pecado, quita mi pecado, quita el pecado de mi familia, quita el pecado de mi hogar, quita el pecado de tu iglesia, quita el pecado de la sociedad, quita el pecado de nuestra nación, Señor. Y la respuesta de Dios, de verdad, que no se hace esperar.
Vea usted el versículo 4. Esta es la respuesta que Dios da y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Señor no tarda. Nosotros somos hechos sus hijos y esta oportunidad tenemos de ser transformados, de recuperar esa imagen que perdimos con el pecado, de cambiar. ¿Por qué lo podemos hacer? Simplemente gracias al perdón que nosotros encontramos en Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, tenemos la plena libertad de adorarle, de ser agradecidos, y esto nos da gozo en nuestra vida y de reconocer que no le merecemos. Por lo tanto, esto nos hace que nosotros anhelemos apartarnos del mal camino y volvamos